Bueno, vamos a revisar la parte de glucólisis, recordando que es la primera etapa de la respiración aerobia. Es muy importante que no se asusten, en el cual no se tienen que aprender todo el proceso, sino tienen que saber qué es el reactivo que inicia y cuál es el producto que se genera. Y pues, la importancia de dónde se da esta reacción o en qué parte de la célula se da esta reacción y los aportes energéticos. ¿Qué energía es o cuánta energía se produce por cada una de las reacciones? La primera parte es la glucólisis, que es la primera etapa de la respiración aerobia. Se llama glucólisis porque es el rompimiento de la molécula de glucosa que se va transformando en diferentes compuestos, en diferentes sustancias para obtener energía y al final obtener lo que es el piruvato. Como ya venían ustedes, la glucólisis consta de dos fases, que es la fase preparatoria, que está en negro, y la fase productiva, que está en azul, y pues participa una maquinaria enzimática muy importante. Hay algunas enzimas que tienen digamos, su forma de trabajar o lo que hacen en diferente proceso. Hay enzimas que agregan grupos fosfatos que se le llaman quinasas y generalmente se llaman fosforilasas, es decir, que fosforilan o que le dan energía a las moléculas. Hay otras enzimas que se le llaman isomerasas, que lo único que hacen es, con la misma estructura de esa sustancia, la reacomodan o la hacen un acomodo diferente y forman un compuesto diferente y se hace la isomerización. También nos vamos a encontrar con descarboxilasas que van a quitar carbonos o deshidrogenasas que van a quitar hidrógenos y cada una de ellas va a hacer ciertos procesos. Recordando que también las quinasas o las fosforilasas también quitan grupos fosfatos. Entonces vamos a ver este proceso. Ya les decíamos con la primera etapa. ¿Por qué romper la glucólisis? ¿O por qué nosotros, o los que respiramos oxígeno y obtenemos a partir de la glucosa, obtenemos energía? ¿Por qué obtener energía de ella? Bueno, principalmente es porque la glucosa es una molécula de gran tamaño. Y al ser una molécula de gran tamaño y tener mucha energía, si tomáramos directamente de ella la energía, quemaríamos todos nuestros sistemas. Y entonces al quemar todos nuestros sistemas, pues toda esa maquinaria enzimática no obtendríamos energía y esa célula poco a poco empezaría a morir por falta de energía. Entonces lo que se hace, se prepara, la primera fase, pues se llama preparatoria, porque se prepara la glucosa para extraer la energía. Y vamos a ver que va a ser algo un poquito lógico, que es hay que agregar la energía para extraer la energía. Entonces, lo primero que se hace con la glucosa, como es un compuesto muy inestable, hay que inestabilizarlo, hay que hacerlo inestable para poderlo trabajar. Entonces, lo que hace la maquinaria enzimática es a esa glucosa se le agrega un grupo fosfato, se le fosforila, se le agrega más energía para poderla desestabilizar. Y entonces ya no es glucosa, ahora es glucosa 6 fosfatos. Le agregó en el carbono número 6 un grupo fosfato que le está haciendo poderla desequilibrar. Entonces ya que la que tenemos desequilibrada, ya que la tenemos en ese sentido, hay que buscarle la manera de hacerla estable, porque generalmente va a tender o va a querer hacer no perderse lo que se invirtió en energía, que es la primera inversión de energía. Con el ATP le dona un grupo fosfato para convertirla en glucosa 6 fosfato. Entonces entra una isomerasa y le hace una reestructuración de la estructura química y la convierte en fructosa. Sigue siendo de 6 carbonos, es una fructosa 6 fosfato. Es una isomerización, nada más que lo que pasa en ese momento, como ustedes se acuerdan de la estructura, pues se tiene en un lado está muy energetizada y por otro lado, por la otra parte, en el carbono número 1 no tiene nada, entonces está muy inestable. ¿Y qué pasa con ello? Hay un problema aquí porque esta reacción es reversible. La fructosa tiende a regresar a ser glucosa, entonces se perdería ya la energía que se invirtió en esa molécula y entonces se le vuelve otra vez para poderla equilibrar, se le agrega otro grupo fosfato y aquí está el segundo donante en el cual le agrega un grupo fosfato y la convierte en fructosa 1,6 bifosfato. Y ya en ese momento ya casi está por ser preparada la molécula para poderle extraer energía, nada más que lo que hace, llega una enzima que se llama aldolasa, la cual es una enzima que rompe y generalmente rompe carbohidratos de 6 carbonos a la mitad. Entre el carbono 3 y el carbono 4 rompe ese enlace y se forman dos triosas,
dos carbohidratos de 3 carbonos, que es la dihidroxiacetona, quiere decir que tiene ese famoso doble enlace en el carbono 2, y el gliceraldehído 3-fosfato, que recordemos que les mencionaba que las cetonas son muy difíciles de poderles extraer energía o de aprovecharlos, o no tenemos las enzimas para poderlas degradar. Entonces, ¿qué se hace con ella? Se isomeriza. Hay una enzima que es una triosa isomerasa, que la dihidroxiacetona la hace gliceraldehído 3-fosfato. Lo único que hace es cambiar el doble enlace del carbono número 2 al carbono número 1. Y ahora sí, se terminó la etapa de preparación. Y ahora sí, ya puedo extraer la energía a esa forma de glucosa, que de hecho es la misma glucosa hecha en 2 moléculas de gliceraldehído. ¿Qué fue importante? Bueno, que dentro de la fase preparatoria se invirtió un ATP, se invirtió otro ATP, se invirtieron 2 ATPs para poderle extraer energía. Hay una inversión de 2 ATPs. Y ahora sí, el gliceraldehído 3-fosfato es tomado, recordemos que son 2, porque son 2 de 3 carbonos. Recordemos que la materia de energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma en 2 moléculas de 3 carbonos, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Y ese sí lo podemos aprovechar. Y viene la segunda etapa, que es la fase productiva, en el cual ocurre una deshidrogenización, quiere decir que le quitan hidrógenos al gliceraldehído, y en ese momento se dice la parte de los libros, la parte que ustedes pueden revisar, que es el momento en el cual hay una desprendimiento de hidrógenos, hay una fosforilación sin que actúe una enzima, sino que esa alta energía provoca que se le agregue un grupo fosfato debido a que se está dando una alta energización o una alta energía en ese momento. Y entonces ese gliceraldehído, bueno, le quitaron hidrógenos. Recordemos que en ese proceso los hidrógenos, recordamos en la parte de moléculas intermedias, no podemos dejar que los radicales en forma de hidrógeno o las cargas positivas en hidrógeno vayan al citoplasma. Y entonces, ¿quién llega? Los famosos NADs. Estos NADs son encargados de capturar electrones o cargas positivas para evitar que el citoplasma cambie de pH. Y entonces ese NAD se convierte en NADH+H, que después será cambiado por energía más adelante. Y ya no es gliceraldehído 3-fosfato, ahora es 1,3-bifosfoglicerato. Quiere decir que en el carbono 1 y en el carbono 3 ya tenía en el carbono 3, se le agregó en el carbono 1 un grupo fosfato. Y ahora sí, las quinasas vienen a quitar, esas fosfoquinasas vienen a quitar lo que es la fase productiva. Entonces este 1,3-bifosfoglicerato es tomado por una enzima llamada fosfoquinasa y hace una desfosforilación, le quita ese grupo fosfato. ¿De dónde? Del carbono número 1, y forma mi primer ATP. Y ya no es bifosfoglicerato, ahora es un 3-fosfoglicerato. Pero en el carbono 3 le llaman un carbono fuerte, que es muy difícil quitarle ese grupo fosfato. Entonces la maquinaria enzimática busca la manera de poder quitar ese grupo fosfato. Y luego lo isomeriza. Simplemente lo que hace es cambiarlo de lugar. Lo cambia del carbono 3 al carbono número 2 y lo convierte en 2-fosfoglicerato. ¿Qué ocurre aquí? El 2 pues no es tan fuerte como el 3, pero tampoco quiere soltar el ATP o la molécula de fósforo para formar el segundo ATP. Entonces, ¿qué hace? Llegan unas enzimas que se llaman enolasas, que son hidratantes, hidratan y deshidratan moléculas, es decir, les agregan agua y les quitan agua. Llega esta molécula, le agrega agua y la convierte en fosfoenol piruvato. Cuando ven que es enol, quiere decir que se le agregó agua o se le quitó agua. Y ese fosfoenol piruvato ya está, digamos que como que a la molécula la desequilibraron un poquito para que suelte el grupo fosfato. Y entonces llega otra quinasa y el fosfoenol piruvato le quitan, la vuelve a deshidratar, la hidrata y luego la deshidrata. Y en ese momento que se deshidrata, aprovecha la quinasa para quitarle ese grupo fosfato. Y entonces de ese ADP transforma en el segundo ATP y ocurre una desfosforilación, convirtiendo al producto final de la glucólisis en el piruvato. Recordemos que se hace doble, quiere decir que otra vez ocurre lo mismo y obtengo 2 moléculas de piruvato. ¿Cuál es el aporte energético? Bueno, si ustedes se fijan, por un gliceraldehído formo un ATP aquí y formo un segundo ATP aquí.
Quiere decir que la fase productiva produce 4 ATPs. Forma 4 ATPs porque recuerden que se hace el doble, produce 4 ATPs, 2 piruvatos y 2 NADH más H, que se van a retomar para la siguiente etapa, que es el ciclo de Krebs. Recordemos que todo este proceso se hace en el citoplasma. Entonces, resumo: reactivo, glucosa, producto, piruvato, pero no solamente el piruvato, también produce 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH más H, y todo este proceso se da en el citoplasma. Vamos a ver la siguiente etapa, que es ciclo de Krebs.